Imagina el cielo sobre Stalingrado. Un frío glacial que lo paraliza todo. Nieve mezclada con hollín y ceniza. Y en esa carnicería infernal, en medio de los bombarderos alemanes, se lanza un caza soviético. El piloto lo maneja con una furia y una habilidad que infunden pavor en el enemigo. Pero lo más increíble es el nombre de ese piloto. Se llama Juan Lario Sánchez. Y es español. Como acabó el hijo de la soleada Andalucía en el infierno helado del frente oriental, luchando en las filas de la Fuerza Aérea Soviética. Esto no es solo una historia de guerra. Es una historia sobre un destino fracturado por una guerra civil, sobre el deber, el honor y el precio increíble que un hombre tuvo que pagar, atrapado entre dos de las grandes tragedias de la Europa del siglo XX. Todo comenzó bajo el ardiente sol español, en la provincia de Almería. Allí creció un niño cuyos sueños probablemente estaban llenos del sonido del mar y el susurro de las hojas de los viñedos. Pero el destino tenía otros planes. Estalló la guerra civil en España. El mundo se dividió entre los unos y los otros, entre republicanos y nacionalistas. Juan, como muchos jóvenes de su generación, se vio obligado a elegir. Se puso del lado de la República. Quizás lo movían ideales de libertad y justicia, quizás la simple necesidad de sobrevivir al caos. Se convirtió en piloto. Aprendió a sentir el cielo, a entender el lenguaje del viento y a manejar una máquina formidable. Pero la República cayó. Y para miles de españoles que lucharon por ella, eso solo significaba un resultado: el exilio. La huida. El miedo al pelotón de fusilamiento o a largos años en prisión. Y ahí lo tienes, al joven Juan, en medio de una multitud de refugiados como él. Abandonan España, su patria, su vida. ¿A dónde podían ir? El mundo estaba enloqueciendo, la Alemania nazi ganaba poder, y las puertas de muchos países estaban cerradas. Pero un país les tendió una mano: la Unión Soviética. Para Moscú, esos españoles eran hermanos de armas, camaradas en la lucha contra el fascismo. Así fue como Juan Lario Sánchez terminó en un mundo completamente diferente. En lugar de sol, largos inviernos. En lugar de su idioma, sonidos extraños y desconocidos del ruso. Era un niño español en un país enorme, incomprensible y frío. ¿Cómo se siente despertar un día y darse cuenta de que todo lo que conocías quedó a miles de kilómetros? ¿Que tu hogar ahora solo existe en la memoria? Aprendió el idioma, pasó por una nueva formación, se convirtió en un aviador militar soviético. Construyó una nueva vida, encontró el amor, se casó. Parecía que la guerra había quedado atrás. Pero era solo la calma antes de la tormenta más terrible de la historia humana. Junio de 1941. Otra vez la guerra. Pero esta vez, era diferente. Una guerra que llegaba a la puerta de su nuevo hogar. Otra vez el fascismo. El mismo enemigo que ayudó a Franco a destruir la República, ahora arrasaba las ciudades y pueblos de su segunda patria. ¿Qué crees que sintió Juan en esos días? ¿Ira? ¿Deseo de venganza? ¿O quizás una amarga sensación de déjà vu? La historia parecía repetirse, pero en una escala mucho más vasta y aterradora. No lo dudó. El español, curtido en el fuego de una guerra, se alistó voluntario en el Ejército Rojo. Sus habilidades eran demasiado valiosas. Su odio al fascismo, demasiado profundo. Así que volvió a la cabina de un caza. Pero esta vez no era un avión español, sino un Yak soviético. Y no luchaba en el cielo de Madrid, sino en los cielos de Stalingrado, de Kursk, de Ucrania. Imagina su primera batalla en el frente oriental. El mismo piloto, pero una guerra distinta. En España, los combates aéreos podían parecer duelos casi caballerescos. Aquí todo era diferente. Gigantescas armadas de aviones, un diluvio de plomo de la artillería antiaérea, tácticas desconocidas de la Luftwaffe. Era una cinta transportadora de la muerte. Pero Juan sobrevivió. Es más, triunfó. Su temperamento español, combinado con una fría precisión soviética que aprendió a dominar, lo convirtió en un adversario mortal. Se especializó en un tipo de misión particularmente peligrosa, el avión cazatrenques, atacar las locomotoras de vapor que eran la columna vertebral del suministro logístico alemán. Imagina la escena: su avión, un diminuto caza, volando a ras de los árboles, esquivando el fuego antiaéreo.
buscando ese hilván de humo que delataba un convoy. Un objetivo pequeño, móvil y brutalmente defendido. Cada locomotora destruida era un tanque menos en el frente, un soldado menos alimentado, un día menos de resistencia para la Wehrmacht. Era una guerra de desgaste, un trabajo meticuloso y anónimo, lejos de la gloria de los duelos aéreos a gran altura. Pero era igual de vital. Y aquí surge una de las grandes paradojas de su vida. Juan Lario Sánchez, el republicano español, luchaba ahora con un uniforme soviético, bajo el mando de Stalin, un aliado incómodo para muchos de sus ideales originales. ¿Pensaba en ello durante esos largos vuelos en solitario? ¿Cómo reconciliaba las promesas rotas de su pasado con la cruda realidad de su presente? No lo sabemos. La guerra no deja tiempo para la filosofía. Solo queda actuar. Y él actuó con una eficacia letal. Se le atribuyen al menos 12 victorias aéreas confirmadas. 12 aviones enemigos derribados. Pero su verdadero impacto, ese número que se pierde en los archivos, está en esas decenas, quizás cientos, de locomotoras, vagones, camiones y depósitos de combustible reducidos a chatarra gracias a sus ataques audaces. Era un fantasma para los alemanes, una sombra que surgía de la nada. Soltaba su carga de muerte y se desvanecía entre los campos y los bosques. La guerra tiene una forma cruel de dar y quitar. En 1943, durante una de esas misiones de ataque al suelo, el avión de Juan fue alcanzado por el fuego antiaéreo. Logró salir del avión en llamas, pero su paracaídas apenas se abrió a tiempo. El impacto contra el suelo fue brutal. La guerra, para él, había terminado. Pasaría el resto de la contienda en hospitales, sometiéndose a múltiples operaciones, luchando por recuperar la movilidad. Es otro contraste desgarrador. Del rugido del motor y la adrenalina del combate, al silencio blanco y estéril de una sala de hospital. De la acción frenética a la inmovilidad forzada. Tuvo tiempo de sobra para pensar. Para recordar el sol de Almería, el sabor de las naranjas, el rostro de sus compañeros caídos en España y los que ahora caían en las estepas rusas. Finalmente, la guerra terminó. La victoria llegó, pero para Juan fue agridulce. Era un héroe de la Unión Soviética, condecorado, respetado. Pero era un hombre roto, con un cuerpo destrozado y una patria a la que no podía volver. España estaba bajo la dictadura de Franco, el hombre cuyo ascenso había desencadenado toda esta cadena de eventos. El exilio, que era temporal, se convirtió en permanente. Se quedó en la URSS, trabajó como ingeniero, trató de construir una vida normal en un país que, a pesar de todo, nunca sería completamente suyo. Esa es la última y quizás más profunda capa de tragedia. Luchó contra un fascismo para liberar a Europa, pero no pudo liberar a su propia tierra. Su guerra personal, en el fondo, nunca terminó. Entonces, ¿quién fue realmente Juan Lario Sánchez? ¿Un idealista que siguió luchando por sus principios sin importar el lugar? ¿Un soldado de fortuna atrapado en las corrientes de la historia? ¿O simplemente un hombre que, habiendo perdido todo, encontró un nuevo sentido a su vida defendiendo su nuevo hogar? Su historia es un recordatorio poderoso de que la Segunda Guerra Mundial no fue un conflicto de naciones homogéneas. Fue un mosaico de individuos, de destinos entrelazados, de exiliados, refugiados y luchadores por la libertad que encontraron un cauce común contra una amenaza global. Los españoles como Lario Sánchez trajeron consigo el dolor y la experiencia de una guerra civil, y volcaron toda esa amarga sabiduría en la lucha contra el nazismo. Su legado no son solo esas 12 estrellas pintadas en el fuselaje de su avión. Su verdadero legado es simbólico. Representa la resistencia, la capacidad de reinventarse, la lealtad a unos ideales que trascendieron fronteras y banderas. Es un puente humano entre dos de los conflictos más sangrientos del siglo XX, un recordatorio vivo de que el fascismo fue combatido por una coalición improbable y diversa de personas que se negaron a aceptar un futuro de oscuridad. La próxima vez que pienses en la Segunda Guerra Mundial, recuerda su nombre. Recuerda que en los cielos de Stalingrado, junto a los Pokriskin y los Kozedub, también luchó y venció un hombre de Almería. Un hombre que perdió su España, pero que ayudó a salvar al mundo. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más destinos olvidados como el de Juan, suscríbete al canal.